Bienvenidos a la clase número 3 de Nuevas Tecnologías. Vamos a comenzar viendo en el día de hoy lo que tiene que ver con función CI y la función CO, que son derivados de la función CI. Recordemos que la función CI nos permitía obtener un valor verdadero y un valor falso. El valor verdadero se conseguía cuando se cumplía la condición y el valor falso cuando no se cumplía dicha condición que yo establecía. Que no quiere decir que sea un error, simplemente no cumple la condición, automáticamente va a dar el valor falso. Vamos a utilizar para recordar en cuota la función CI. Nos ponemos en esa columna, vamos a función CI. La prueba lógica en este caso va a ser que si la condición es igual a vitalicio, cerramos paréntesis, la cuota va a ser de, vamos a ponerle un valor, 950 pesos. Caso contrario, va a ser de 1500 pesos. Aceptamos. Me da 1500 porque acá el socio Díaz Leonardo es activo. Estiramos hasta la última celda y fíjense en que cada columna, cada celda me corresponde el valor que yo le establecí. Bien, vamos a comenzar, vamos a usar la función CI para la bonificación número 1. La bonificación para los socios que cumplan estas dos condiciones va a ser de 120 pesos. Quiere decir que si es de la sede de zona sur y es vitalicio, va a tener un descuento de 120 pesos sobre el valor de la cuota. Vamos a función, elegimos sí, aceptamos y en este caso establecemos la condición y abrimos paréntesis. Recuerden que con la función sí común no hacía falta poner esto, en este caso sí, porque yo voy a establecer dos o más condiciones que se tienen que cumplir para que me dé un valor verdadero, y en el caso de que no se cumpla ninguna de las condiciones, automáticamente me derive en el valor falso. En este caso, la primera condición es si la sede es igual a sur, punto y coma, y la condición del socio es igual a vitalicio, cerramos comilla y cerramos paréntesis porque es una condición dentro de una misma fórmula. Dijimos que el valor verdadero va a ser un descuento después, aplicado después en cuota final de 120 pesos. Caso contrario, no va a tener ningún descuento. Ponemos 0 y aceptamos. ¿Por qué no pone ninguna bonificación? Porque no cumple ninguna de las dos condiciones. Arrastramos. Acá me da 0 cuando la sede es sur, pero no es vitalicio. Arrastramos y automáticamente me va a poner el descuento en la fila que corresponda, que cumplan las dos condiciones que yo establecí anteriormente. Bien, yo puedo poner, recuerden, hasta 7 condiciones en una misma fórmula, pero en el caso de que no se cumpla una o más condiciones, automáticamente me va a dar el valor falso.
Acá vamos a utilizar la función si o, como dijimos recién. Las condiciones son las siguientes. Si la sede es de zona oeste o la condición del socio es de vitalicio, va a tener un descuento de 120 pesos. Nos ubicamos donde corresponda. Función. Ubicamos si. Aceptamos. Establecemos la opción O y abrimos paréntesis. Y elegimos que si la sede es igual a oeste, cerramos comillas, esa sería la primera condición, punto y coma, la condición es igual a vitalicio, cerramos comillas y cerramos paréntesis. Vamos a establecer el valor verdadero, que sería de 120 pesos. Caso contrario, no va a tener descuentos. Aceptamos y me da 0 nuevamente. ¿Por qué? Porque no es ni de zona oeste ni es vitalicio. No es de zona oeste y no es vitalicio. Acá cumple una de las dos condiciones, que donde dice que es vitalicio. Arrastramos y automáticamente me hace el descuento donde corresponda o donde se cumpla una de las dos condiciones. Acá se cumplen las dos condiciones, acá se cumple una, acá se cumplen las dos. Bien, para la cuota final vamos a hacer el cálculo común, que sería la cuota menos la bonificación 1 menos la bonificación 2, enter, arrastramos y ya tenemos el valor correspondiente a cada socio, según tenga o no tenga bonificación. Bien, fíjense que acá hizo el descuento de 9.50, le descontó 240 pesos y queda en 710 la cuota. Ahora vamos a trabajar sobre una función que se llama buscar. Ustedes acá van a ver en pantalla que tienen buscar B y buscar H. Buscar B se refiere a una búsqueda en una base de datos que esté en forma vertical. Para empezar a comprender esto, van a ver que esto vendría a ser una base de datos donde yo tengo información de cada uno de los legajos, como sea el apellido, el nombre, el turno, la sección, etc. ¿Por qué es vertical? Porque todos los legajos están encolumnados, bien, uno debajo de otro. La otra función dijimos que es la H, es búsqueda horizontal, o sea, se refiere a una base de datos que esté en forma horizontal, o sea, de filas. Yo acá tengo sección en una misma fila y la situación también en otra fila. Bien, ¿para qué me sirve a mí la función de búsqueda? Básicamente lo que hace la función de búsqueda es extraer de una base de datos una información que yo necesite en cierto momento. Como por ejemplo cuando ustedes van a un comercio y preguntan el valor de X producto, el vendedor lo que hace es buscar a través de un código, bien, de un código de producto, lo que usted le indicó, y automáticamente en la pantalla le sale el valor de producto, si tienen stock, si es que lo tienen en esa sucursal o no. Básicamente eso es una fórmula de búsqueda. No es que ingresa el nombre que ustedes le dieron, ingresa un número de código y trae esa información a la pantalla. Por ejemplo, la función de búsqueda vertical
tienen tres partes: el valor buscado, la base de datos y el indicador de columna. Vamos a desarrollar aquí para que tengan una muestra. Ponemos igual buscar B, porque sé que es una base de datos que está en vertical. Pongo el valor buscado, bien, punto y coma, la base de datos, que viene a ser la matriz donde yo quiero buscar, selecciono todo, incluyendo los títulos, punto y coma, y lo que yo necesito saber de ese valor que yo estoy buscando. En este caso vamos a suponer que quiero saber la sección donde trabaja el legajo 1695. Seleccionamos 1, 2, 3, 4, 5. Le ponemos el indicador de columna, cerramos paréntesis, presionamos Enter y me dice que el empleado o el legajo 1695 trabaja en la sección 1. Bien, vamos a poner acá para que ustedes tengan, este vendría a ser del 1695. Yo ya sé que tengo que trabaja en la sección 1. Bien, ahora vamos a utilizar una celda X y vamos a colocar aquí el valor del legajo. Vamos a suponer que yo quiero saber el legajo, la información del legajo 1080. Bien, acá pongo igual buscar B, abro paréntesis, valor buscado, punto y coma, selecciono toda la base de datos, punto y coma, y quiero saber el apellido. El apellido está en la columna número 2. Indico el número de columna, cierro paréntesis, Enter, y me va a traer como información que el apellido del legajo 1080 es Bustos. Vamos a seguir utilizando la función de buscar B. Abro paréntesis, selecciono el valor buscado dentro de esa base de datos, punto y coma, selecciono la base de datos, incluyendo los títulos, punto y coma, y el indicador de columnas. Dentro de esa base de datos, el salario es la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indico el número de columna que yo quiero saber, cierro paréntesis, Enter, y me va a traer esa información. Ahora vamos a suponer que yo de esta tabla, yo quiero saber el empleado número 2125. Fíjense en que yo no lo tengo. 2125. No me trae un valor que no corresponde. Bien. En ese caso me está dando un error. Siempre se trabaja sobre la base de datos que yo tenga en este momento. Bien. Lo dejamos. Cuando borro, automáticamente me pone como resultado NA, quiere decir que no hay ninguna función que me permita traer esa información.
Bien, ahora quiero saber sobre Cano Sandra, que trabaja el turno noche, el sueldo, bien, el salario que tiene esa persona. Hay una función que nos permite determinar un nombre a la base de datos. ¿A qué se refiere esto? A que en vez de andar seleccionando toda la base de datos como estamos haciendo hasta ahora, vamos a suponer que es una base de datos de 4000 filas y 250 columnas. Es imposible ir seleccionando desde la celda A1 hasta la última celda que contiene esa tabla, esa base de datos. Lo que se hace básicamente cuando se trabaja con base de datos es seleccionar toda la base de datos y en el cuadro de nombres se le pone a esa selección un nombre. Bien, vamos a suponer que le ponemos datos. Hacemos Enter. ¿Para qué nos sirve esto? Para cuando utilicemos la función de búsqueda. Vamos a ver que yo quiero saber el salario, dijimos, de Cano. En este caso pongo punto y coma. La base de datos ya no hace falta que yo la nombre o que la seleccione. Sí, me tengo que acordar cómo se llama la base de datos. En este caso tiene ese nombre, punto y coma, y dijimos que queríamos saber el salario. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La columna 6, cerramos paréntesis, presionamos Enter y me trae la información que yo necesito, sin tener que haber seleccionado toda la base de datos. Bien, esto ustedes lo están viendo dentro de la misma hoja. Esto básicamente, toda esta parte, generalmente digo, va en otra hoja, no donde está la base de datos. Yo lo estoy haciendo en esta misma hoja para que ustedes vean. Ahora bien, yo pongo el legajo número 2. Bien, o borro. ¿Por qué sale NA? Porque no hay ninguna referencia a un legajo número 2. Si yo suprimo el número 2 y hago Enter, me está diciendo que no hay ninguna referencia en esta celda. Fíjense que está la fórmula, buscar B, L12, que es esto, A1, AJ17, que es toda la base de datos, y la columna 2, que es donde estaba el apellido. Bien, para que no me quede de esta forma, bien, se pueden combinar dos funciones. La función sí junto con la función de buscar B o buscar H, depende de lo que estén utilizando. ¿Para qué les sirve eso? Básicamente, para que cuando yo cargue un número en esta celda y después lo borre, como en este caso, no me quede esta información. Acá vamos a disponer de lo mismo que ustedes tienen acá arriba. Bien, el legajo ya lo tienen acá arriba puesto. Vamos a poner 1075. Bien, que aparece el apellido, el nombre, el turno y el salario. En este caso, si yo borro el número 1075, me queda como NA, como que no hay ninguna referencia. Acá lo que vamos a hacer es combinar dos fórmulas, la función sí y la función de búsqueda, para que no me quede de esta forma. Nos ubicamos acá y vamos a desarrollar la fórmula. En este caso vamos a comenzar con la función sí, abrimos paréntesis, y le indicamos que si esta celda donde yo voy a insertar el número de
el código de legajo del empleado está en blanco, o sea, si es igual a comilla, significa que si esa celda está en blanco, me va a dar como resultado que quede en blanco. Caso contrario, que me realice la fórmula, en este caso, buscar B, punto y coma. Dijimos que ya la base de datos tenía un nombre, le ponemos datos y que ahí tenía que salir el apellido. En este caso el apellido dentro de la base de datos dijimos que era la columna 2. Se cierra el paréntesis de la fórmula de búsqueda, fíjense en que acá hay un paréntesis, y se tiene que cerrar el segundo paréntesis, que es el de la función si. O sea, siempre se cierran la misma cantidad de paréntesis que se abrieron. Presiono Enter y me queda en blanco. Entro aquí y pongo, por ejemplo, 1370 y me aparece el apellido de Díaz. Pongo 1370 es Díaz. Vamos a realizar de vuelta la misma fórmula. Si esta celda es igual a blanco, punto y coma, blanco. Y si no, que me haga la función de búsqueda. Bien. Selecciono. Pongo datos, punto y coma. Y vamos a suponer que yo quiero saber el nombre, que sería la columna 3. Cierro la cantidad de paréntesis que abrí. Ahora voy a buscar el turno que trabaja esa persona. Siempre recuerden que va comilla, comilla para que Excel interprete como la celda que está en blanco. Abro paréntesis, selecciono el nombre de la base de datos, punto y coma. Dijimos que aquello ahí el turno es 1, 2, 3, 4. La columna 4, cierro un paréntesis de búsqueda y el paréntesis del sí. La diferencia está con que yo borro el número ingresado y no me queda esta función. Yo acá, para que no me quede esto, siempre tiene que estar con un dato ingresado. Caso contrario, si yo pongo un dato erróneo, algo que no pertenece ahí, o simplemente borro el número, me va a mostrar esto, ¿bien? Bien, ahora vamos a utilizar la función de buscar H, que se refiere a esta base de datos. Por ejemplo, vamos a poner, quiero saber la sección, la situación, acá pertenece la sección de áreas. Pongo buscar H, porque esa base de datos está en horizontal. En este caso, ¿por qué no selecciono esto o esto? Si yo selecciono 1285 no me va a buscar nada porque esta base de datos no tiene el 1285, ¿bien? Tiene la sección 1, 2 y 3. En este caso, el valor va a salir desde aquí, ¿bien? Punto y coma. Selecciono toda la base de datos. Yo en este caso ya le había puesto datos 2, punto y coma, y el número de fila. Dijimos que
la fila 1 es para la sección, la fila 2 es para la situación. Entonces, en este caso, ponemos la fila número 2 de esa base de datos, no el número de fila. Cerramos paréntesis y Enter. Me está diciendo que Arias, que pertenece a la sección 2, es un contratado. Vamos a buscar a 1657 y me trae como resultado que Carmona, bien, 1657, Carmona es de la sección 3. Acá tengo el número de sección, no tengo la situación de esa sección. Eso lo tengo en otra base de datos y eso me permite traer a partir de una función de búsqueda, en este caso ingresando el número de legajo, el apellido, la sección y la situación de ese empleado. O sea, se puede tener muchos más datos acá. Al poner directamente el número de empleado, automáticamente me va a traer todos los datos que yo le solicité. Tengan en cuenta siempre que, como les dije anteriormente, es mucho más fácil establecer un nombre a la base de datos que andar seleccionando una tabla o una base de datos que tenga 2000 filas y 200 columnas, por ejemplo. Bien, siempre tengan en cuenta ese factor. Con esta función de buscar H terminamos con esta parte de lo que es las funciones de búsqueda dentro de Excel. Para terminar con la clase número 3 de nuevas tecnologías, vamos a trabajar en Excel con la función de gráficos. Van a ver que yo acá tengo dos tablas que, por ejemplo, yo creo que dice, una dice sector, las ventas por cada sector, y después tengo una tabla de empleados con la cantidad de ventas de cada uno y la recaudación de cada uno. Bien, el gráfico básicamente lo que hace es mostrar a través de un objeto las diferencias que hay entre un empleado en este caso o en un sector en este con respecto al otro. Por ejemplo, yo acá veo los números, pero en un gráfico puedo ver a través de un dibujo básicamente que es más representativo a la hora de ver diferencias, los valores que hay entre cada uno de ellos o entre este y sur, por ejemplo. Bien, para generar un gráfico yo en primer lugar selecciono lo que quiero graficar, voy a insertar y dentro de insertar tengo la opción de gráficos. Bien, tengo los gráficos básicos o tengo la opción de elegir otro tipo de gráficos. También tienen que tener en cuenta que no todos los gráficos sirven para los datos que yo tengo seleccionados. Vamos a suponer que yo quiero generar un gráfico de burbuja con esto que tengo generado y elijo uno de cotizaciones, acepto, me sale como mensaje de error que este valor que yo tengo o estos datos que yo tengo seleccionados no me sirven o no son suficientes para crear un gráfico. Se acepta y me vuelve a poner esto. Vamos a elegir uno de superficie, elijo y acepto. Bien, dice, un gráfico de superficie debe contener por lo menos dos series. En este caso yo tengo una sola serie, que vendría a ser la del sector. No me sirve tampoco este gráfico. Elijo uno de burbujas y acepto. Ahora bien, en este caso me permitió generar el gráfico. Pero si yo veo así y tengo que mostrar este gráfico, no me sirve la información que yo tengo. Bien, porque me está dejando afuera, bien, dos zonas.
En ese caso, este gráfico se generó, pero si no me muestra fehacientemente lo que yo quiero ver de la tabla, no me está sirviendo. Vamos a insertar. Podemos elegir de acá o podemos elegir de aquí. Eso depende de cada uno y lo que necesite de usar del gráfico. En este caso, columna, yo tengo varios tipos de columnas. Yo cuando me ubico con el cursor sobre la figura, me muestra qué tipo de datos, bien, o qué tipo de gráfico necesito para ese gráfico. Vamos a elegir este, un cilíndrico. Dentro de columnas tiene forma de cilindro. Acepto y automáticamente me está mostrando el gráfico. Bien, una vez que yo ya tengo generado el gráfico, la zona este, la zona oeste, la zona norte y la zona sur. Tengo después todo lo que se le llama diseños, que le puedo ir cambiando de acuerdo al criterio que yo tenga. Puedo elegir otro tipo de diseño. Este, por ejemplo, ¿qué es lo que me está agregando? Es el dato de ventas. Este modelo me está mostrando el valor exacto de cada columna. Bien. Fíjense cómo va generando distintos tipos de diseños de gráfico. El gráfico no lo cambió, lo que está cambiando es el diseño que yo puedo elegir a partir del gráfico que tengo insertado. En este caso se borraron las series que tenías aquí al costado, pero se agregaron los valores exactos de cada uno. Vamos a ponerle otro tipo de color. Fíjense en que no varían nada los datos, sino que varía la forma del gráfico. Si yo quiero cambiar, no quiero generar otro gráfico, quiero generar ese tipo de gráfico que por ahí me sirve más. Vamos a elegir cónico. Bien, sigue siendo un gráfico de columnas, nada más que está en forma piramidal. Vamos a elegir uno de línea. Este, oeste, norte y sur. Y tienen una línea en el tiempo. Básicamente el de línea del tiempo me sirve cuando yo quiero generar un gráfico, por ejemplo, de ventas semanales, que yo sé que el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado yo puedo generar un gráfico de línea y que por ahí me muestra las caídas o las subidas de la venta de acuerdo a ese día. Siempre tienen que pensar que el gráfico lo que hace es demostrar que sea más visible, mejor dicho, y más entendible los datos que tengo en una tabla, como en este caso, que ver, por ejemplo, la recaudación de cada zona. Bien, vamos a seleccionarlo, vamos a suprimir. Bien, ahora vamos a suponer que yo quiero confrontar las ventas de la zona este con la zona sur, por ejemplo. Selecciono el título de la fila junto con el dato numérico, control y selecciono sur con su dato numérico. Voy a insertar, vamos a poner columna, elijo un tipo, columna 3D, y aquí me está mostrando básicamente los datos solamente de lo que yo tengo seleccionado, en este caso zona sur y zona este. Vamos a suprimir, vamos a insertar
gráfico circular. Bien, tengo la zona este, que es 210.000, la zona sur con zonas en rojo, que es de 299.800. Dentro de eso, yo tengo la opción de ir viendo, por ejemplo, que la zona sur tiene el 59% de la venta y la zona este el 41%. Estamos hablando de 2 zonas nada más, no de las 4 zonas. Vamos a suprimir, vamos a elegir las 4 zonas, insertamos, circular, elegimos uno, bien, y ahí ya están compuestas las 4 zonas. Ahora bien, yo acá tengo datos que me muestran nada más unos colores juntos para cada zona, pero no tengo ningún valor para mostrar. Al hacer clic en diseño de gráfico, en este caso tengo la función de que me agregue en el diseño 6 el porcentaje a cada porción de ese círculo. Y yo ya sé, bien, le cambio el diseño y van a ver que tengo la zona este, que vendría a ser acá, 19%, la zona oeste que está representada por el color rojo, con el 29%, norte, que está representada con el color verde en este caso, con el 24%, y por último la zona sur, que es representada con el color violeta, está en el 28%. Esto, lo que ustedes ven acá arriba, son nada más que formatos. Eso depende de lo que quiera aplicar cada uno. No cambian nada los datos porque el gráfico básicamente depende de estos datos que tienen ustedes ahí. Se modifica algo de la tabla y automáticamente se va a modificar el gráfico. Por ejemplo, yo acá le pongo 350.000 y fíjense en cómo modificó el valor del gráfico. Fíjense en los diseños. Vamos a suponer que a zona sur yo le pongo 480.000 y automáticamente me generó, bien, otro gráfico. Siempre esto se va a mover de acuerdo a lo que yo tenga en la tabla seleccionada. Dato que se modifica, automáticamente modifica el tipo de gráfico, ¿bien? No el tipo de gráfico, sino la formación de ese gráfico. Si yo acá le pongo al sector este, le pongo 23, bien, van a ver que desapareció, o le pongo 2300, le pongo 5900, y la zona este B va a pasar a ser el 1%. Ahora, si yo le pongo 590.000, eso es para que ustedes vean cómo se va modificando el gráfico de acuerdo a lo que yo tengo seleccionado en la tabla. Y después, por ejemplo, yo puedo elegir establecer el nombre del gráfico . Al hacer clic con botón derecho, también puedo decirle si lo quiero mover a otro lado o lo quiero tener en este lugar. No modifica nada eso. Vamos a suprimir y vamos a generar un gráfico, por ejemplo, con la cantidad de ventas de cada empleado. Vamos a insertar. Vamos a elegir uno de barras.
Nos ubicamos en una esquina y van a ver que lo pueden modificar. Y siempre que insertaron el gráfico, después le pueden ir aplicando distintas funciones o distintos diseños, para que lo que no se va a modificar es el contenido del básico, del gráfico que tienen ustedes ahí, sino básicamente el formato visual que le pueden estar aplicando. Vamos a suponer que yo quiero seleccionar áreas, y ahí tienen solamente las ventas de áreas y la venta de la reta. Suprimimos. Vamos a elegir la columna de empleado y la columna de recaudación de cada uno. Vamos a insertar. Hacemos un clic y aquí tienen para elegir, recuerden, establecemos el gráfico. Siempre lo más importante que tienen que tener en cuenta es que el gráfico se entienda. Si no se entiende, no tiene ningún sentido mostrar en un gráfico los valores que componen la tabla. Acá yo tengo, por ejemplo, el porcentaje de cada uno de ellos, de los vendedores, y la recaudación que tienen cada uno. Bien, vamos a hacer un clic. Vamos a suprimirlo. Vamos a llevar, insertar, columna, cilíndrico, lo agrandamos, y una vez que lo agrandamos, vamos a diseño y vamos aplicando distintos diseños hasta que veamos uno que a nosotros nos sirva como dato. Fíjense en los distintos diseños. En este caso a mí este me serviría más que los demás porque me está mostrando el valor de cada uno de los cilindros. Y puedo ir cambiando el diseño del mismo. Bien, esto ha sido todo por hoy. Nos estaremos viendo en la clase número 4 de nuevas tecnologías. Será hasta pronto.